Para mí tener un hogar propio lo es todo. Tranquilidad, felicidad, o sea, lo es todo, significa todo. Buenos días. Mis sueños, mis anhelos más grandes es tener este apartamento lo más pronto posible para poder ya hacer mi vida como es, sin preocupaciones, sin tristezas, ser feliz. Mi nombre es Ana Milena Montoya Ruiz, soy docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, abogada de formación. Actualmente en la institución estoy coordinando el programa de Clínica Jurídica de Interés Público, el cual es un programa dedicado a la formación de estudiantes donde adquieren habilidades y capacidades para el desarrollo de acciones de litigio estratégico. Dicha pasión ha surgido por como la conciencia social, considerar el derecho como un potencial de cambio, considerar las capacidades que tiene el derecho para transformar la sociedad. Desde que empecé mis estudios jurídicos como abogada, siempre tuve esta inquietud de buscar la relación entre el derecho y la sociedad y unas perspectivas más interdisciplinares. Esto ha permitido hacer del derecho generar una acción distinta con el conocimiento jurídico para buscar apoyar a comunidades e iniciar acciones de defensa de derechos humanos. Bueno, esta actividad vamos a presentarla por escrito y vamos a socializar ese trabajo que ustedes van a traer acá. Soy Erika Castro Buitrago, abogada, experta en Derecho Ambiental, doctora en Ambiente y Ordenación del Territorio. Mi pasión o mi interés por estudiar Derecho Ambiental nace de una clase, ya de las últimas clases de la carrera. Una mujer maravillosa llega a enseñarnos sobre cómo es la relación de las comunidades con la naturaleza y definitivamente decidí que mi camino era defender a la naturaleza. El ejercicio de litigio estratégico en las universidades viene de una historia bien interesante de los 30, luego años 80, 90 en Estados Unidos y que se llaman clínicas jurídicas. En realidad en Colombia nace gracias a la Constitución del 91 y el deseo de unos estudiantes de ejercer en casos de derechos humanos. La conformación de la clínica jurídica en el año 2004, o sea, ya hace 20 años, es una iniciativa de una profesora que llega a la ciudad, esa profesora soy yo, y mi idea era justamente poder tener un grupo de estudiantes y de profesores donde pudiéramos desarrollar un trabajo más profundo en materia de litigio de acciones populares, y en ese sentido en enero de 2004 con un grupo bien interesante creamos la primera clínica de la ciudad de Medellín.
Yo soy Alejandra María Rojas Penagos, soy ama de casa. Vivo en Belén Las Mercedes porque estoy esperando este proyecto. Ya tengo muchos años de esperar. Se desprendieron de allá de la luz ese que la quebrada bajó. Fue muy grande la creciente. Bajó bastante. La luz se comió todo ese camino. El desbordamiento de la quebrada La Picacha trajo mucha tristeza, temor. Hubo una avalancha impresionante. O sea, en la casa se sentía como la plancha retumbar. Nosotros corrimos hacia la calle porque, o sea, la quebrada bajaba con una fuerza impresionante. Veíamos cómo caían las casas porque desde arriba se veía que traían colchones y nos impresionó mucho el ruido de las piedras porque bajaban piedras constantes grandes. Gracias infinitas a Dios, a nosotros no nos pasó nada. Sí se llevó una parte de la casa, como una pieza, pero no se nos entró el agua. Antes nosotros acogimos a una familia que lo perdió todo. Después de eso, seguimos viviendo en la casa, asustados, atemorizados, por lo que nos iba a pasar porque estábamos en alto riesgo. No sabíamos dónde íbamos a parar, nos entregaban un apartamento o nos iban a llevar para arrendamiento temporal. A mí me dijeron que tenía que desocupar, a mi padre también y a mi madre. Resulta que esto iba a ser para las familias de la playita y ya no. Cambiaron las condiciones porque ellos vieron de que este predio era súper bueno y ahí podían cobrar ellos lo que quisieran. El ISBIMED, alcaldía, ahí se encuentra de todo un poquito. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Con esto ganamos nosotros, a ellos los mandamos para otras partes. Si quiere adquirir la playita, 54 millones de pesos. Van para Tierra Paraíso, que es en San Javier, o la opción Casa Usada, 80 millones de pesos. Y de ahí ya empezaron en un acoso de que yo, ¿por qué no iba a firmar? Fue donde yo busqué a la Universidad de Medellín para que me asesoraran, porque para mí es un robo lo que estaban haciendo con nosotros. Yo fui una de las que lloré y lloré y yo decía, no, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos tiene que pasar eso a nosotros si nos prometieron esto? Es que esto es de nosotros. Actualmente fenómenos como el calentamiento global y la contaminación nos están pasando una factura muy alta como sociedad. En Colombia es cada vez más urgente proteger los derechos colectivos frente a los desastres naturales producidos por el cambio climático. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cerca del 87% del territorio nacional enfrenta algún tipo de amenaza natural, siendo inundaciones, deslizamientos y terremotos los más frecuentes. El cambio climático está desbordando estas problemáticas, causando eventos extremos que desplazan a comunidades enteras. En los últimos años, Colombia ha registrado un aumento en los desplazamientos internos por desastres climáticos, con más de 16.000 personas afectadas por fenómenos como inundaciones y sequías, y estas cifras son solo del año 2022. Estos desastres naturales no solo dejan a miles de familias sin hogar, sino que dificultan su acceso a servicios básicos y opciones de reubicación adecuadas. El derecho a una vivienda digna para las víctimas de desastres naturales es fundamental, pero los retos persisten. Por fortuna existen proyectos como la Clínica Jurídica, que desde su campo de acción pretenden dar soluciones a estas familias
que lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. El caso La Picacha, como lo hemos denominado, es casi que el caso fundacional del programa de clínica jurídica de la Universidad de Medellín. Este caso fue acompañado por la profesora Erika Castro, quien en 2012 acompañó a la comunidad de Belén Las Violetas, Belén Aguas Frías, Las Mercedes, San Pablo, el sector El Hoyo, en fin, quienes es un sector aledaño a nuestra universidad. En el caso de La Picacha, mi labor ha sido acompañamiento a los profesores y a su vez a la comunidad. Conozco que este caso llega a mí y lo defino como el caso de la resistencia. Debido a que a tantos incumplimientos por parte de la administración, la comunidad sigue parada y sigue muy firme. También representa una unión y esas ganas como de venga, solucionen, actuemos, pongamos ese aparato jurisdiccional a funcionar de alguna manera con las diferentes políticas que hay. Obviamente en este caso hemos apoyado desde sus inicios estudiantes, docentes y hemos acompañado a las familias que han requerido hacer un seguimiento a la ejecución de las órdenes de los fallos judiciales, las cuales aún están pendientes de cumplimiento. El caso ha tenido como distintas dimensiones. En primer lugar, pues el acompañamiento jurídico y judicial que realiza la universidad con su facultad de Derecho, con el programa de clínica, donde se inicia un proceso en el 2013 de una interposición de una acción popular conjuntamente con los líderes de esta comunidad, líderes de las acciones comunales y de veedurías ciudadanas conformadas, quienes se unen con el objetivo de buscar la protección de sus derechos colectivos. Mi nombre es Félix Antonio García. Vengo trabajando para la comunidad desde el año 2006 en lo que hace relación con la Acción Popular de la Quebrada La Picacha, como presidente de la Junta de Acción Comunal de Belén Las Mercedes, que conjuntamente con las Juntas de Acción Comunal de los Alpes de Las Violetas y de este sector de Aguas Frías, interpusimos la primera acción popular. Esta acción popular se entabló debido a que la Alcaldía de Medellín decidió construir una terminal de transportes en Las Mercedes, donde estarían ubicadas las rutas de Conatra, de Santra y de La Castellana, y se haría también una intervención en el Colegio Horacio Muñoz Escud, lo que implicaría una desviación del curso de la quebrada La Picacha. La comunidad en su momento no estuvo de acuerdo porque, como conocedores de la quebrada La Picacha, que cuando venían estas lluvias torrenciales, esos espacios que se iban a ocupar era el espacio donde esas aguas de exceso iban a parar y evitaba inundaciones y de pronto desastres con las viviendas que estaban alrededor. Presentamos esta acción popular y la respuesta que nos dieron era que nosotros no teníamos estudios técnicos que permitieran o que dieran certeza de que esas inundaciones o esas lluvias torrenciales fueran a afectar las viviendas que estaban allí. Por lo tanto, nos la negaron. Mi nombre es Olga Lucía Echeverry Betancourt, socióloga, especialista en ciencias políticas. Trabajo en el SENA como instructora de Derechos Fundamentales y Comunicación. Soy líder social desde hace más de 24 años. El trabajo con la comunidad me parece demasiado importante en la medida en que nosotros generamos procesos de organización y participación ciudadana para garantizar los derechos constitucionales tanto de orden individual como colectivo para los ciudadanos en ejercicio que requieren precisamente que por su falta de conocimiento de la norma constitucional y demás normas existentes puedan acceder directamente a la garantía de sus derechos individuales y colectivos. Nosotros cuando empezamos y abordamos la problemática de La Picacha por el desbordamiento que tuvo y los efectos colaterales que se generaron, empezamos procesos organizativos desde la Ley 850 de 2013, que es la Ley de Veedurías Ciudadanas, como uno de los organismos que generan un alcance de control social y político a las acciones estatales. Generamos entonces otro mecanismo de participación ciudadana y política, como es la conformación de la Veeduría Ciudadana La Picacha, con el fin de generar un mayor alcance e incidencia en las actuaciones del Estado con respecto a la reparación y garantía de estos derechos vulnerados. En el 2013, la universidad realiza un acompañamiento a líderes sociales de la comunidad, quienes buscaron, siendo víctimas de la situación,
la protección de derechos colectivos, el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a su vivienda. En este sentido, entonces en el 2013 se interpone una acción popular que tuvo distintos momentos. Dicha acción tuvo fallo en el año 2017 y posteriormente tenemos un fallo supremamente importante porque el Consejo de Estado establece unas órdenes al distrito con el objetivo de garantizar los derechos de esta comunidad que, a pesar de las órdenes que se dieron en un primer momento, que estaban asociadas a la reubicación de las familias, alternativas de vivienda permanentes, aún muchas de estas familias no han tenido la garantía de ese derecho. Tuvieron un momento donde se ordenó la construcción de una unidad habitacional, el proyecto conocido como La Playita, pero que por razones políticas dicho proyecto cambió su destinación de un proyecto de vivienda de interés prioritario a un proyecto de vivienda de interés social, y esto generó que muchas de las familias que hoy eran beneficiarias de esa solución de vivienda, producto de la necesidad de ser reubicadas, aún no cuenten con la garantía de su derecho. Este caso es muy interesante, primero por el trabajo que se hace con las comunidades. En la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, cuando nosotros hablamos de litigio estratégico, tenemos que hablar por lo menos de 4 dimensiones. La primera es la formación. Y no es solo la formación de los estudiantes, sino que estamos hablando también de un trabajo pedagógico que se hace con las comunidades. Entonces, la universidad se une para hacer un trabajo en territorio. Luego viene un trabajo bien interesante, que es el análisis de cómo vamos a llevar este caso hacia una solución viable. Y eso puede ser que pensemos en un primer momento, por ser una facultad de derecho, en llevar una acción, llevar una demanda. Pero el litigio estratégico conlleva también otros asuntos y poder llegar a una solución, digamos, dialogada, participativa, concertada. Se crean 2 veedurías ciudadanas y empezamos a fortalecer todo ese tejido social de la comuna. Luego empezamos a llevar esto a la agenda pública, y eso es lo que hace más importante del caso de la Quebrada La Picacha. Y es que antes no se hablaba de desplazamiento forzado, no se hablaba de emplazamiento, ni mucho menos de reubicaciones planificadas, porque en Medellín se hablaba de desalojo. Son problemas que tienen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿sí? Y que son estructurales. No es que vas a solucionar el caso de la comunidad tal y de la quebrada tal, es que estás cuestionando una manera en cómo se lleva la política pública y cómo se ejecuta la actividad administrativa. Entonces este caso tiene una estrategia comunicacional. Nosotros hicimos boletines, salíamos en prensa, se hicieron documentales para que toda la comunidad se enterara y Medellín se enterara de lo que estaba pasando. Y esto sirvió para que otras comunidades de la ciudad también se sumaran al caso y llevaran nuevos casos. Las alianzas internacionales para el caso de La Picacha funcionan a partir de una gran red que se crea cuando USAID emprende un programa de fortalecimiento de clínicas jurídicas en el país. En Antioquia tuvimos 5 universidades, digamos, interesadas en el programa, nos unimos y esas 5 universidades empezamos a intervenir en casos estratégicos, y uno de los casos es justamente el caso de La Picacha. Y ahora, pues, como comunidad y como clínica estamos haciendo presión para que estas órdenes efectivamente sean cumplidas. Otro gran logro del caso es la formación de estudiantes. Sin duda, hemos generado estudiantes sensibles con la realidad social, hemos logrado estudiantes comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con el papel social del derecho, y que efectivamente logren tener conocimiento sobre el impacto de lo que puede hacer el derecho, del conocimiento jurídico y cómo este puede ponerse al servicio de comunidades vulnerables. Y el tercer impacto, que es muy importante, ha sido lograr la confianza y el respaldo de la comunidad, que ha confiado en la clínica como un espacio para construir colectivamente una estrategia con ellos. Este proceso, que ha durado 10 años, nos ha permitido entender a nosotros como universidad que nos debemos a esa misma comunidad. Entonces es una colaboración conjunta y constante. Uno piensa, no, es que uno les va a enseñar a ellos. Pues no, uno se topa con personas como don Félix, doña Olga, doña Alejandra, y ellos antes le enseñan a uno, le dan parte de la luz cómo gestionar
las soluciones que ellos quieren, como venga, pongamos estas cartas en la mesa, aprendemos juntos. Te forma la relación con las comunidades, las dificultades del litigio, la relación con el contexto, o sea, ahí te das cuenta de lo que te vas a enfrentar cuando finalmente vas a obtener el grado, pero te graduaste antes, ya estás en terreno. Y esa es, digamos, mi orgullo de poder haber llevado eso a los estudiantes. Esperamos que las familias dolientes y afectadas de esta acción popular que han esperado ya 18 años sean garantizadas en uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a una vivienda digna, que el gobierno cumpla precisamente con la reubicación de estas 200 familias objeto de la acción popular. Estamos como protegidos, nos sentimos como protegidos, porque sin ellos, o sea, no sé qué hubiera pasado con nosotros. Estamos en espera de las escrituras y las llaves para poder abrir nuestro apartamento y poder ir a disfrutar de él. Que se acabe ese tormento